Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias una vez más por estar en contacto con este programa y este breve episodio de Meditación de la Noche con el pastor. Bienvenido sea a este pequeño devocional bíblico para analizar y tomar un pensamiento de la palabra de Dios y poderlo aplicar a nuestra vida. Así que sin más ni más, voy a pedirle que si me acompaña en la lectura bíblica en el Salmos número 69, versículo 32. Así que vamos a leer en nuestras propias Biblias, o si prefiere leerlo en la pantalla, como usted guste. Salmos 69, 32. Daré lectura a este versículo, el cual vamos a tomar una pequeña frase en la segunda parte y así comenzar nuestra devocional en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios lo siguiente: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Padre, gracias por darnos la salud y la vida. Gracias por otorgarnos tu palabra y darnos la capacidad de poder mirar y escuchar. Te ruego, Señor amado, que nos enseñes en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Al abrir la Biblia en el Salmo número 69, vamos a darnos cuenta que nos encontramos con un escrito, nuevamente con un escrito sagrado del hijo de Isaí, David. Por la lectura de los primeros versículos, nos vamos a dar también a caer en razón de que David había caído en un profundo sensación en su vida, en su alma, quiero decir, no de amargura, pero sí de una angustia profunda. Estaba en una profunda desesperación, en una ansiedad que le había perturbado todo su ser interior. De manera que, a pesar de encontrarse en ese estado emocional, y aún pareciera ser que le pudo haber afectado espiritualmente, vamos a darnos cuenta que pese a esa crisis emocional, voy a decirlo de esa manera, reaccionó de la manera propiamente correcta, porque dice la Biblia que justamente vemos el pasaje que en el Salmo número 69, que a pesar de que David estaba en un profundo pantano de ansiedad extrema, pues levantó sus ojos a Dios y su corazón al Altísimo. Así que reaccionó de la manera correcta, ya no sabía qué hacer. Vemos en el pasaje, en el escrito del Salmo, en cuestión, de que David estaba pues sumamente, no deprimido, porque no describe prácticamente la depresión en ese pasaje, pero sí en un cierto nivel de ansiedad, de desesperación, de una angustia tremenda que le estaba perturbando toda su serenidad y toda su tranquilidad del alma, pero supo cómo actuar en determinado momento porque decidió acercarse a Dios. Decidió postrarse en la tierra y elevar su corazón hacia el Dios de los cielos y exponerle la situación. Describe David que había enemigos que lo estaban perturbando su paz y que estaban quitándole la quietud que él había tenido por algún tiempo. Sin embargo, fue tanta la opresión y fue tanta la presión también de parte de sus adversarios que llegó un momento dado en el cual dijo: me rindo, no puedo yo con toda esta gente, me siento hundirme en este lodo, en este pantano, y solamente Dios puede ayudar. Así que encontramos a un David sumamente valeroso, sumamente arrojado, después de conocer en las historias bíblicas un David impetuoso, impulsivo, decidido. Vemos ahora un David que no tenía un norte, no tenía una brújula bien orientada, internamente me refiero,
pero todavía tenía algo rescatable, y es que el eje de su vida no había dejado de ser Dios. Así que en el versículo 32 vamos a encontrarnos con ese David un tanto desorientado emocionalmente, moralmente decepcionado, desilusionado, decaído, pero espiritualmente con un hálito todavía que le mantenía lo suficientemente con vida y respiración espiritual para poder dirigirse al cielo. Vemos en el verso 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Y la segunda parte dice, buscar o buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y vivirá vuestro corazón. Quiero que notemos, hermanos, dos aspectos muy importantes en esta sola frase, los siguientes minutos. Esta palabra de Dios nos enseña y nos recuerda a David diciendo, buscad a Dios para que viva vuestro corazón. El único medio y el único recurso que nos puede sostener y nos puede ayudar no solamente a sobrevivir, sino a vivir en este mundo cruel en el cual estamos viviendo. El único medio por el cual podemos levantar nuestra bandera de victoria y nuestra bandera de alegría y nuestra bandera de esperanza, pues es el hecho de buscar a Dios. Y vemos en este versículo, hermanos, que la frase comienza, buscad a Dios. Como diciendo David, miren, yo me he encontrado en esta situación. Yo me he encontrado con luchas muy fuertes, con pruebas muy profundas, con desgarramientos del alma que me han quitado el aliento de mi alma, pero he buscado a Dios y Él es el único que me ha podido sostener y me ha dado vida cuando yo ya me he encontrado tocando fondo en determinada situación. Así que David había tratado de subsistir por sí mismo, no lo había logrado, pero gracias a que adoptó una actitud de búsqueda constante del Dios de los cielos, se dio cuenta que solamente lo que le mantenía y le sostenía erguido a pesar de las pruebas y de las fuertes luchas en las cuales se encontraba, pudo verse encontrado y se encontró posteriormente, fue el hecho de que buscara a Dios. Y él lo estipula, lo marca como un imperativo, como una orden, como una acción que no admite el hecho de considerarlo una y dos veces, sino sencillamente da la orden, buscad a Dios. Porque es lo único, no le busques por otro lado, no le intentes de esta manera, no te aferres a tus formas que te van a decir una y otra persona o otra de otra manera, sino sencillamente enfócate en lo que tienes que hacer cuando te encuentres en determinada situación de angustia, de ansiedad, de desesperación, incluso de enfermedad. Dice, busca a Dios. ¿Para qué tratas de encontrar maneras externas o fuera de Dios? Busca a Dios. Busca a Dios. Como si David estuviese interesado en escribir este salmo como un instructivo de vida. Si quieres vivir, si quieres tener vida, si quieres resucitar, si quieres revivir en medio de una situación que ya te mató, busca a Dios. Es lo único que te va a sostener. Busca a Dios. Y vemos aquí dos aspectos muy importantes, hermanos, del hecho de buscar a Dios. Número uno, vemos que el hecho de buscar a Dios es un imperativo. ¿Pero qué quiere decir buscar? Bueno, buscar podemos decir que es hacer lo necesario para hallar a alguien o algo, define el diccionario enciclopédico. Es decir, hacer lo necesario para hallar, en este caso, a alguien, a una persona, y es a Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos buscar a Dios todos los días. No porque Dios esté perdido, sino porque nosotros nos desviamos
de Dios y de su correcta y perfecta voluntad. De manera que cada día tenemos que levantarnos y buscar a Dios. Tenemos que volver a las vías de su voluntad, de sus preceptos, porque nuestra naturaleza pecadora nos hace desviarnos constantemente de pensar, de arguir, de reaccionar, de hacer, de pensar, de planear, obviamente en base a los principios meramente humanos. Pero David dice, a mí no me funcionó eso. David dice, mejor busca a Dios porque yo lo busqué y Él me dio vida. Busque a Dios, dice David, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Cuando ya no tengas opción y cuando tengas otras opciones también, ya no le busques, no le intentes. Si tienes la opción a Dios, opción B, las personas, opción C, consejos terrenales, opción X, otra cosa, vete por la A, que es Dios. Ya no le intentes, no le busques. Otros ya vivieron por ti, otros ya experimentaron por ti. Dice David, yo ya lo experimenté, busqué a Dios y Él me solucionó, me arregló, me levantó, me protegió, me defendió, me sanó, me liberó, me resucitó cuando yo ya me sentía muerto. Es hacer lo necesario para hallar a una persona. Es decir, es una acción con una intencionalidad muy clara y muy definida. Buscar. Jesucristo dijo, buscad y hallaréis. Si nos proponemos, hermanos, día tras día, buscar a Dios, lo vamos a encontrar. Ahí está Dios. Él no se ha movido. Él es dice la Biblia, Él es el sol de justicia y en nuestro sistema solar propiamente el sol está quieto y los planetas están girando orbitando en torno al sol. Así que ahí está Dios. Nosotros somos los que nos vamos moviendo y nos vamos alejando y regresamos, alejando y nos regresamos. Pero ahí está Dios quieto, esperando que busquemos su rostro, busquemos su consejo, busquemos sus preceptos. En el Salmo número 28, el mismo escritor David, en el Salmo 27, 8, dice en la Biblia, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y luego determina David, tu rostro buscaré, oh Jehová. Número 1, vemos que el buscar a Dios, hermanos, no es una opción, no es una alternativa, es una orden, es un imperativo. Tenemos que buscar a Dios, tengo que buscar a Dios, tiene que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios. No hay opción, no hay alternativa, no hay otra manera de poder tener vida en este mundo, en esta situación, es buscar a Dios. Y también dijo el salmista en el Salmo 27:8, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Es una determinación. No solamente buscar a Dios, hacer lo necesario para buscar, conocerle, saber más de su persona, de su obra, de sus pensamientos. Y eso, hermano, lo vamos a encontrar no en la religión, no en los consejos. Lo vamos a encontrar en la palabra preciosa de nuestro Dios. Porque la Biblia revela el carácter, la naturaleza, la divinidad, las obras, los pensamientos de Dios. Y lo que Dios ha querido mostrarnos, revelarnos de su preciosa persona, lo vamos a encontrar y aquí está en su preciosa palabra. Ahí está lo que Dios no va a ser a través de mediums, no va a ser a través de profetas porque no los hay, no será a través de revelación extra bíblica, no será de predicaciones de apóstoles porque son falsos apóstoles los que hay hoy en día, sencillamente es a través de la revelación única y cerrada ya de la palabra de Dios, pero requiere de una determinación, hacerlo, estar decididos. ¿Obedezco a Dios o no obedezco? ¿Obedezco su palabra o no lo obedezco? Si buscamos a Dios con detenimiento y determinación y sumisos al precepto divino de que debemos de buscar a Dios, dice la Biblia, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Solamente volveremos a tener vida en medio de una crisis, de una situación que nos hunde y nos hace agonizar. Solamente el hecho de buscar a Dios. Busque a Dios, hermano, todos los días. Busca a Dios, joven, señorita,
todos los días. Aprende de la Biblia, aprende de Dios, buscando, leyendo, escudriñando, meditando, pensando en la palabra de Dios, memorizándola. Es la única manera que vamos a salir adelante. Padre, gracias por tu preciosa palabra, por la guía y la orientación que en ella tenemos. Ayúdanos a buscarte todos los días. El Señor Jesucristo dijo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El buscar a Dios es una acción del alma, de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu y nuestro espíritu debe anhelar y buscar a Dios. Gracias por esta sencilla frase que nos das para meditarla en el precioso nombre de Cristo. Amén.